Saludos, amigas y amigos, os doy la bienvenida a este vuestro canal. Yo soy Jesús y hoy me gustaría reflexionar sobre villanos y ciudadanos. ¿Por qué se ha llegado a la perversión del lenguaje que, que concede una significación negativa a la palabra villano al mismo tiempo que concede una positiva a la palabra ciudadano? Educación para la ciudadanía. Hay una asignatura que no sé si sigue llamándose así, pero hasta hace poco pues había una asignatura que se llamaba así, ¿no? Educación para la ciudadanía. No hay una educación para la villanía. ¿Por qué? Porque esa palabra pues tiene connotaciones negativas. ¿Pero por qué? Villano significa aquel que viene de una villa, de un pueblo, de un municipio pequeño, de una entidad social formada por pocas personas que viven en pocas casas. ¿Por qué llamamos villanos en el sentido de ofensa? ¿Por qué usamos esta palabra para ofender? Y en cambio la palabra ciudadano la usamos para... Tenemos también un partido que se llama Ciudadanos. No tenemos un partido que se llame Villanos. ¿Por qué? Es que usamos la palabra para ofender y ya al final el sentido peyorativo, el sentido despreciativo de la palabra se impone al sentido original. Pero esto tiene un origen. Esto no es casualidad. No es casualidad que ser ciudadano sea algo maravilloso y ser villano sea algo horrible. Esto tiene que ver con la revolución industrial, tiene que ver con la necesidad que tenían los capitalistas, los grandes empresarios, de atraer a las grandes ciudades donde estaban las fábricas a todas las personas, a todos los hombres que tenían que trabajar, y entonces lo hacían también incluso los niños, ¿no? Fijaos que en el siglo XIX se consideró un avance en algún que otro país de Europa la prohibición de que trabajaran los niños y las mujeres. Se consideró entonces un avance, porque realmente vivían en condiciones prácticamente de esclavitud, ¿no? Hoy en día ya el chip se ha cambiado y lo que se considera un avance es que las mujeres trabajen. Pero bueno, ya he criticado mucho el trabajo social, el sentido social del trabajo, y ya hice un vídeo hablando de la nueva idea del trabajo que tarde o temprano se irá imponiendo, que no tendrá nada que ver con esa idea heredada de la religión, del trabajo como maldición, el trabajo como sacrificio, el trabajo como esclavitud a la cual voluntariamente uno se entrega. Pero bueno, este vídeo iba sobre villanos y ciudadanos. Entonces este es el origen de esa asesión despectiva de la palabra villano. Tenemos la necesidad de que los que viven en los pueblos, que están felices y contentos con sus vacas, con sus plantaciones, que están con su tranquilidad, con esa necesidad de tener poquitas cosas, que es propio de la vida rural, esa necesidad de nutrirse con alimentos naturales. Hace poco veía un vídeo de un conferenciante, Sergio Fernández creo que se llama, que decía: os aconsejo que no vayáis nunca a los supermercados. En los supermercados no hay nada saludable, no hay nada bueno. Y nos hemos acostumbrado tanto a comprar los alimentos en los supermercados que pensamos que eso es lo normal. Pero incluso cuando yo era niño recuerdo que no había supermercados tal como hoy los concebimos, y en nuestro hogar pues comprábamos las cosas en la frutería, en la verdulería, en la carnicería, en el ultramarinos, etcétera, etcétera. Había quien vendía leche, había quien vendía todo tipo de productos, ¿no? Había muchísimos comercios. Todos esos comercios fueron cerrando, fueron perdiendo su sentido, la mayoría de ellos, cuando las multinacionales impusieron sus supermercados, sus cadenas de supermercados. Pero bueno, como comentaba, esta asesión peyorativa de la palabra villano tiene esa intención, o proviene de esa intención de acercar hacia los núcleos urbanos, las grandes ciudades como Londres, por ejemplo, que es donde más se daba esto, porque allí en Londres y en Inglaterra fue donde dio comienzo la revolución industrial.
Entonces necesitamos de hacerles ver a todos esos campesinos, a todos esos personas que están felices y contentos viviendo en su pequeño mundo, en su pequeña realidad, en la cual no tienen necesidades, necesitamos traerlos aquí y vamos a crear necesidades, vamos a hacerles necesitar tener apartamentos, tener coches, una vez que aparezcan los coches, tener todos estos productos que queremos venderlos, queremos que trabajen para nosotros, queremos que sean nuestros esclavos. Le vamos a dar un dinero que ellos van a usar para comprar nuestros productos. Eso es el sistema capitalista, en eso consiste. Consiste en la huida de la naturaleza, consiste en la huida de la vida sencilla. Y por eso llamamos villano a las personas perversas, cuando etimológicamente la palabra villano solamente significa que solamente se refiere a aquel villano, villana, aquel o aquella que vive en una villa, en un pueblo, en un pequeño municipio. Si buscamos en internet, pues Wikipedia es lo primero que nos sale, como suele suceder, y pone en Wikipedia, ya Wikipedia ya aliado del capitalismo, aunque pretendiera lo contrario, ya en Wikipedia nos pone villano o malo en España, o el malo, o sea, el villano es sinónimo de malo, ya. O sea, si tú vives en una villa, tú eres malo ya directamente. No eres bueno como yo, que vivo en una ciudad. Bueno, pues como nos dice Wikipedia, villano o malo en España es una persona malvada. Especialmente en la ficción, claro, en la ficción del capitalismo. Los villanos son personajes de ficción o quizás personajes novelados en drama, etcétera, etcétera, etcétera. Y bueno, afortunadamente también nos explica la etimología del término. La etimología de la palabra deriva del latín villanus, que significa siervo o campesino, alguien que está atado a la tierra de una villa, es decir, que trabajaba en el equivalente a una plantación en la antigüedad, por ejemplo en Italia o la Galia. Fijaos que incluso la explicación etimológica ya tiene un sesgo ciertamente sesgado, ¿no? Porque dice en principio que significa siervo campesino. No, etimológicamente la palabra lo indica, villano significa aquel que habita en una villa. Otra cosa es que villa significara algo equivalente a una plantación. La pobreza entonces se equiparaba. Ya he leído bastantes artículos escritos en el siglo XIX en el cual pues periodistas de todo tipo de ideología nos hablan de que la miseria tal como hoy en día la concebimos es algo propio de la revolución industrial. Empieza en el siglo XIX. La miseria de las ciudades, personas que viven en la calle, personas desnutridas, personas que duermen en cajeros. Eso empieza en el siglo XIX, aunque en ese tiempo todavía no había cajero automático, lógicamente. Porque es cuando empieza la necesidad de bienes materiales, cuando necesitamos tener un montón de ropa, necesitamos tener coches, necesitamos tener apartamentos. Entonces la carencia de todas esas cosas ya te convierte en un miserable, ya te convierte en alguien que vive en la miseria. Bueno, pues en cambio Wikipedia nos dice que la pobreza entonces se equiparaba a la corrupción moral. Los villanos tenían que trabajarse su ascenso en la escala social. Por esto, normalmente la palabra villano sugiere que los ardides del villano proceden de su propia indiferencia moral o de la perversidad del personaje. Es decir, ya en la antigua Roma ya se necesitaba despreciar a aquellos que se aislaban. El resto del artículo, pues para el propósito de este vídeo, pues lógicamente pues no me interesa, ¿no? Estereotipos de villanos, ¿no? Aquí ya pues se recrea en esa significación de villano como sinónimo de persona perversa, persona malvada. Entonces ciudadano, que es lo contrario a villano, como nos dice Wikipedia, es una persona considerada como miembro de un estado titular de derechos civiles y políticos, sometido a sus leyes. Eres un ciudadano, eres maravilloso, tienes derecho a trabajar. Estás de suerte, yo tengo aquí un puesto de trabajo para ti. Yo produzco ensalada, yo produzco pollo empaquetado, y te voy a dar un dinero para que luego tú me compres la ensalada y el pollo empaquetado en mis comercios, en los comercios que yo tengo por ahí distribuidos, ¿no? Entonces esa es la cadena de la esclavitud, que aparentemente nos quiere hacer ver lo contrario, nos quiere hacer ver que somos libres, que podemos trabajar, podemos adquirir dinero, nos volvemos esclavos del dinero.
con una mentalidad de carencia, porque la economía está basada en la carencia. La economía, tal como la interpreta el pensamiento occidental hegemónico, está basado en la carencia. Por eso se persigue la alquimia que convierte en oro todo lo que toca, porque esto es un simbolismo. Esto es lo que echa por tierra toda la mentalidad capitalista, ese pensamiento económico hegemónico que se impone desde Occidente. Eso significa que, imagínate que yo tuviera la piedra filosofal, y todo lo que tocara lo volviera en oro. Eso sería algo terrible. Porque antiguamente, fijaos lo que esto significa, antiguamente el poder de los estados, el dinero, todo el dinero que circulaba en todos los estados, no eran más que vales que se referían al oro atesorado por estos mismos estados. Ellos tenían como el tío Gilito, ahí encerraban sus lingotes de oro en grandes naves, y eso es lo que justificaba, eso es lo que verdaderamente era el dinero. El papel que tenemos, y de hecho hoy sigue siendo así. Tenemos unos papelitos que creemos que somos dueños de ellos, una moneda, unas tarjetas, y es mentira, no somos dueños de nada. Esos son vales que nos permiten hacer adquisiciones materiales o de otro tipo de servicios. Entonces, como comentaba, la mentalidad del alquimista es la que echa por tierra todo esto, porque todo eso es simbolismo. Lo importante de la alquimia es su simbolismo, por eso es importante comprenderlo. Entonces, como nos decía en Wikipedia, ciudadano es una persona considerada en un estado titular de derechos civiles y políticos, sometido a sus leyes. Es un concepto sociopolítico y legal de significado variable, usado desde tiempos antiguos y a lo largo de la historia, aunque no siempre de la misma manera. Ser ciudadano era considerado un privilegio, pocos podían ser ciudadanos, la mayoría no lo era. De ahí viene el sentido ofensivo también de la palabra villano, ¿no? Ciudadanos eran muy pocos. Según Aristóteles, la mujer no era ciudadano propiamente dicho, ni durante la niñez ni en la edad adulta, ni soltera ni casada. No son ciudadanos quienes residen temporalmente en una similar sociedad. Entonces, ciudadano pues era una etiqueta que se le otorgaba a personas que tenían una posición de privilegio, de poder mundano, que la mayoría de las personas no tenían. Villanos es una serie, es decir, ya esto ya pues se ha llevado también al cine, ¿no? Esto ya es difícil de revertir, ¿no? Esta concesión, esta significación negativa de la palabra villano. Pero lo que yo pretendía, no se trata de que regeneremos la palabra villano, se trata de que comprendamos por qué los villanos son perversos y los ciudadanos son seres maravillosos, porque hay una intención política detrás de esa significación. Y bueno, pues yo creo que ya con esto más o menos puedo poner término a esta reflexión, ¿no?, sobre el significado de villano. Un villano es aquel que vive en una villa, un gaditano es aquel que es de Cádiz, un asturiano es aquel que es de Asturias. Pues villano es aquel o aquella que vive, nace o reside en una villa. Fijaos como incluso se dice aquí que en la Edad Media en Portugal los villanos con condiciones económicas o sociales más elevadas ascendían al estatus de caballero villano, porque villano no tenía entonces esa connotación negativa, y estaban obligados a poseer caballos para combatir como caballero. Caballero viene de caballo, caballero es aquel que tiene un caballo, para ponerse a las órdenes de los reyes, porque antaño ser soldado era una especie de privilegio. Por eso vemos en la historia que Cervantes, Jorge Manrique, Garcilaso de la Vega, San Ignacio de Loyola, estas personas, estos literatos y santos fueron soldados porque pertenecían a cierta clase privilegiada, ¿no? Incluso Cervantes, a pesar de la miseria en la que vivió durante muchos años, porque eso es lo que acontece con los grandes genios españoles, que los dejamos morir de hambre, los metemos en las cárceles, mientras que los mediocres pues los elegimos de presidente o los sufrimos como reyes, etcétera, etcétera. Eso es España, sobre todo en los dos últimos siglos, ¿no? Cuando empieza la decadencia.
de este país, que no sabe adaptarse a la nueva realidad, que no sabe ser protagonista de ella. Por eso os comento que a pesar de todos los males de la sociedad industrial, obviamente es una posición mucho más favorable estar de protagonista de esa sociedad industrial como lo están las naciones de Europa, como Inglaterra, Alemania y otros países de nuestro entorno. Entonces esto era lo que quería comentaros sobre ciudadanos y villanos. Muchas gracias a todos y a todas, bendiciones, feliz día y hasta una nueva oportunidad.